Buenas tardes. Bienvenidos un día más a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Como es costumbre, les recuerdo la conferencia anterior que trataba del ámbar, una hermosa cápsula del tiempo, que nos impartió doña Ana Rodrigo Sanz, que era doctora en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, y una técnica de investigación y desarrollo del Instituto Geológico y Minero de España. La conferencia fue extraordinaria y fruto de ella, no sé si habría algún DVD todavía, queda, que merece la pena. Les recomiendo que lo vean, si no es ahí, es en YouTube, porque fue una conferencia sobre el ámbar verdaderamente curiosa e interesante. Hoy cambiamos un poquito también de tema y entonces nos vamos a lo que es la parte más práctica, que es realmente la crematística, ¿no? Porque las joyas, pues evidentemente son una belleza, los coleccionistas disfrutamos mucho con ellas, las personas que las llevan, pues extraordinariamente lucen extraordinariamente su persona con esas joyas, etcétera. Quiero recordar, por recordar algo, pues a Liz Taylor con esas maravillosas joyas, ya se ha dado alguna conferencia sobre ello. Y todo esto, pues no hay duda que tiene una connotación, pues de intercambio. Quiere decirse que todo eso que es arte y que tal tiene un valor, y ese valor es susceptible de compra y de venta. Y hoy pues nos vamos a dedicar precisamente a eso, hablando de las subastas de arte y joyas, metodología y casos prácticos. Y nos lo va a decir don David Durán San Pedro, gemólogo por el Instituto Gemológico Español, responsable del producto Durán Subastas, y que es licenciado en Derecho por la Universidad de San Pablo, CEU, gemólogo y tasador, como ya hemos dicho, por el Instituto Gemológico Español, especialista en diamante por el HRD y responsable del producto Durán Subastas. Creo que no hay ninguna persona más adecuada en este caso concreto que nos ocupa para hablarnos de esto que David Durán, puesto que lleva ya muchos años, tanto él como la Casa Durán, en funcionamiento y por lo tanto la experiencia es verdaderamente importante. Sin quitarle más minutos, porque ya hemos empezado un poquito tarde, pues le dejo la palabra y al final pues tendremos un turno de preguntas porque me imagino que habrá muchas al respecto. Cuando quieras, David. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Quizá sí haya una persona más indicada que yo para hablar de subastas, pero creo que es inglés, o sería inglés, y le queda a Londres demasiado lejos para hablar. Quiero decir con esto que la tradición de subastas en España es relativamente reciente. Nosotros, que somos la sala más antigua de España, Durán, empezó su actividad en el año 1969. Y desde entonces, todos los meses de forma ininterrumpida, excepto el mes de vacaciones de agosto, hemos realizado una subasta. A veces varias, porque se han hecho subastas de carácter benéfico, varias por internet, etcétera, y estamos ahora mismo, la subasta del mes de junio del año de este año es la subasta número 533. Puede parecer mucho, pero es que en Inglaterra, mientras que nosotros empezamos el año 69, Sotheby's y Christie's estaban negociando con Catalina la Grande, con los generales de Napoleón, sus colecciones particulares, etcétera. Entonces quiero decir que dentro de toda la importancia y el orgullo que pueda ser la primera sala de subastas de España, no tenemos que olvidarnos que tenemos abuelos, y nuestros abuelos son gente muy importante y gente muy respetable y de la que hemos aprendido mucho y de la que seguimos, por supuesto, aprendiendo todos los días. El mercado español, en el fondo, es un mercado, vamos a ver, bastante, digamos, pequeño o limitado dentro del ámbito internacional, aunque no quita que muchas veces puedan salir piezas que sean más que dignas para las subastas internacionales. Voy a comentar muy brevemente lo que fue objeto de una conferencia mía anterior, que era lo que es el proceso de la subasta. La subasta surge de una necesidad del cliente, es decir, cuando una persona, por ejemplo, hereda una colección de algo que no es un tema suyo, imaginemos, tenemos un abuelo que hace colección de pajaritos de porcelana,
y tiene 500 pajaritos de porcelana. Bueno, dentro de esos pajaritos hay pajaritos que valen 500 euros, otros 1000 euros, otros no valen nada, pero tenemos que, y además no sabemos cuál es cuál. No sabemos el pajarito que vale, el pajarito que no vale, si vale mucho, si vale poco, y a lo mejor resulta que hay un pajarito chino que vale 3 millones de euros, y ni el abuelo lo sabía. Entonces, esa necesidad, es decir, cuando una persona se encuentra con una serie de piezas que dice, ¿qué tengo yo? ¿Qué es esto que tengo? Y hablamos de esos pajaritos de porcelana, por poner un ejemplo muy humorístico, si queremos decir, ¿no? Pero realmente podemos hablar de gemas, de joyas, de cuadros, de relojes, de estilográficas, porque Durán es una sala generalista. Quiere decir que no está especializada en un tipo de producto. Hay subastas, existen subastas de relojes solamente, existen subastas de joyas específicas, de numismática, solamente salas que subastan pintura y de un determinado tipo, pintura del siglo XX, pintura del siglo XIX, tal. Nosotros subastamos absolutamente de todo. Eso, en parte, es lo bonito de nuestro negocio, porque ahora los ejemplos que vamos a poner, yo voy a ponerles ejemplos desde el primer lote que he seleccionado, una moneda de oro, hasta, bueno, pues distintos tipos de joyas, de accesorios, pintura, que es la reina de las subastas, etcétera. El cliente, tenemos un cliente que tiene una necesidad, una persona que tiene algo, que quiere saber lo que vale, o que quiere directamente liquidarlo, porque es una cosa imposible de repartir. Imagínense que hay una serie de piezas que tienen un valor equivalente, pero hay una pieza, un diamante, por ejemplo, un diamante de gran tamaño que no puede ser repartido entre 3 herederos, por ejemplo, o un romero de Torres, que es una pieza que puede valer mucho dinero, o un Sorolla, y esa pieza tiene que liquidarse de algún modo, porque si no, no hay 3 romeros de Torres para repartir, ni 3 Sorollas. Entonces, eso lo más fácil es liquidarlo a través de subasta y se reparte el dinero. El cliente nos llama y nos cuenta, nos da una primera información de qué tipo de pieza tiene. Mire, tengo un cuadro, tengo joyas, tengo relojes, tengo los pajaritos de porcelana, tal, lo que sea. Y nosotros, en ese primer contacto que tenemos con el cliente, decidimos si se hace una visita a domicilio o si es mejor que traigan la pieza. Por ejemplo, yo para las joyas pido siempre que traigan las piezas. ¿Por qué? Porque tengo medios en mi sala para estudiar las piezas con un detalle que a lo mejor en un domicilio yo no lo puedo hacer. Si es un cuadro muy grande o un mueble o tal, pues pido fotografías, y si vemos que son piezas que son de interés, pues nos desplazamos, las vemos y las tasamos. Se le dice al cliente, al dueño de la pieza, una primera valoración. Se les dice, mire, pues esta pieza puede tener un precio de salida de, digamos, 1000 euros. Y en caso de venta se tiene estas condiciones de venta. La sala cobra una comisión sobre el precio final de venta. Normalmente suele ser lo estándar, digamos, es el 22%. Si es una pieza muy importante, un Sorolla, un Romero de Torres, un diamante de gran tamaño y tal, ahí ya pues, son muchas piezas y lo consideramos interesante para subastar, pues ahí lógicamente entramos en una negociación. Se puede decir, mire, pues una pieza verdaderamente importante, pues en estas piezas podemos cobrar un 15%, en estas otras un 22%, en esta que es muy especial y muy interesante y si nos deja ponerla a buen precio, pues podemos cobrar un 12%, lo que sea. Todo eso es negociable. Y luego tiene 2 pequeños gastos que son importantes también y que hay que tener en cuenta. El seguro, que es el 0,6% del precio de salida. Eso cubre pues desde el transporte de una pieza cuando se recoge, hasta que esa pieza queda colgada en nuestra sala, y todo el proceso de la subasta, de cualquier incidencia de rotura, desperfecto, robo, etcétera. Y luego también un pequeño gasto de catálogo, porque entramos ya en el siguiente paso, que es la catalogación y la realización del catálogo. Cuando la persona ha decidido vender la pieza, le hacemos un recibo de depósito en el que se hace una pequeña mención, una descripción muy breve de la pieza, como cuando se recibe una pieza en un laboratorio de joyería. Óleo sobre lienzo, Romero de Torres. Precio 50.000 euros, por ejemplo.
Eso en la catalogación, cuando ya se estudia, se consulta bibliografía, se consulta expertos externos, etcétera, se convierte en importante óleo sobre lienzo de Julio Romero de Torres, título La niña de los peines o La muchacha de las castañuelas, tal, lo que sea. Medidas tanto por tanto, firmado en el ángulo inferior derecho, al dorso, etiqueta de tal exposición, tal, todo eso se hace una descripción de cada pieza lo más detallada posible. Cuanto más importante sea la pieza, lógicamente más interés va a tener y probablemente se pueda hacer una descripción más detallada. Mencionar si algún cuadro ha estado expuesto en alguna exposición, si está reproducido en algún libro, en el catálogo razonado del artista, etcétera. Si un diamante, por ejemplo, tiene certificado, decir las características de ese certificado, quién lo ha emitido, la fecha, etcétera. Una vez está hecho el catálogo, está maquetado el catálogo, nos queda exponer las piezas. Entonces, nuestra sala, situada en la calle Goya número 19, montamos la exposición de todas las piezas y los clientes, los posibles compradores, pueden visitar la sala y pedir y examinar la pieza por sí mismos. Decir, oiga, mire, bájeme ese cuadro, por favor, que le quiero ver. Ábrame la vitrina de las joyas, que quiero ver esa sortija, me la quiero probar, tal, lo que sea. Entonces, el cliente examina esa pieza y si le interesa puede comprar la pieza de varias formas. Puede participar en la subasta de varias formas. O bien viniendo a la subasta, viene el día de la subasta y puja físicamente en la sala. O bien deja una orden por escrito. Es decir, mira, pues yo no puedo estar, pero esta pieza que sale en 1.000 euros, quiero pujarla hasta 1.500. Y la sala le va defendiendo la puja hasta el límite que el cliente nos haya dicho. 1.000, por ejemplo, sería 1.000 euros cubierto a la mesa, 1.100 en sala. Como yo tengo oferta hasta 1.500, tengo que defenderle la puja. 1.200 en sala, ¿alguna puja más? 1.300, 1.400 en sala, y así le voy defendiendo hasta el límite que el cliente nos haya dicho. Otra cosa que se puede hacer es, para piezas que tengan un precio de salida superior a 600 euros, es solicitar una puja telefónica. El momento de la subasta se le llama por teléfono al cliente y se le va contando cómo va el lote. Estamos en el lote 500, ¿quiere usted pujar el 503? Pues estamos en el 503, salen 1.000 euros, ¿cubrimos? Sí, pues cubierto al teléfono, han dado 1.100 en la sala, ¿da usted 1.200? Y así es como si la persona que está al teléfono estuviera físicamente en la sala. Se adjudica a la oferta más alta. Al final vemos si la oferta por escrito es la más alta, si alguien puja más en sala y se adjudica a esa oferta, a la oferta más alta. Hay veces que hay subidas bastante espectaculares y vamos a ver hoy quizá algunos ejemplos de ello. Hay muchas piezas que no se venden naturalmente. Pero hay piezas que cuando la pieza está a buen precio y es una pieza atractiva e interesante, se pueden producir subidas verdaderamente espectaculares. La pieza está adjudicada a un cliente y ahora el cliente tiene 30 días para pagar la pieza y nosotros en los siguientes 30 días es cuando hacemos la liquidación de las piezas a los anteriores dueños. Quiere decir que en el proceso desde que una persona trae una pieza a subasta hasta que finalmente lo cobra, pues puede pasar en torno a 1 mes y medio o 2 meses. En ese sentido, la desventaja que yo le veo a la forma de venta a través de subasta es precisamente un poco esa lentitud. Las ventajas que es como más publicidad tiene la pieza. Porque nosotros editamos miles de catálogos, la gente puede ver el catálogo nuestro en internet, hay buscadores del mundo del arte que si sale un cuadro de un artista determinado, una persona en cualquier sitio del mundo puede recibir la alerta que sale una obra del artista que le interesa, puede pujar incluso ahora desde hace 2 subastas, que antes no lo he mencionado como una forma de pujar, de comprar y de participar en la subasta, pero también puede pujar directamente ya a través de internet, registrándose a través de una plataforma de puja en directo. Y ese sería el proceso de toda una pieza desde que surge la necesidad del cliente hasta que cambia de manos. A lo largo de los años ha habido algunos cuadros de Romero de Torres, por ejemplo,
que han pasado hasta 2 o 3 veces por nuestras manos. Lo compra un cliente, a lo mejor ese cliente pues fallece y los herederos lo venden. Lo tiene 10 años un cliente y por lo que sea le interesa vender esa pieza al cliente y lo vuelve a poner en subasta. Yo creo que lo que podemos hacer es empezar a ver ejemplos prácticos de piezas que salen a subasta. Por ejemplo, esta pieza, esta moneda que tenemos en la pantalla, son 8 escudos de Fernando VII de 1811. En este punto de la numismática sí que contamos con expertos externos que nos asesoran para poner los precios de salida, porque es un tipo de coleccionismo muy, muy específico. ¿Qué precio de salida le pondrían a esta moneda? 8 escudos es una moneda de este tamaño aproximadamente. ¿Qué precio le pondrían? 1.000 euros, vamos a ver, es un poco más cara. 2.500. Aquí es muy importante el origen de la pieza, es decir, no es lo mismo una moneda que tenga la ceca en Madrid, en Segovia, en Sevilla, por ejemplo, que alguna ceca que sea más rara, por ejemplo, pues Popayán, Guatemala, México. Hay algunas que son muy corrientes. Esta moneda, por ejemplo, acuñada en Sevilla, tiene un precio a lo mejor por oro vale más que lo que vale numismáticamente. Pero si en lugar de ser la moneda acuñada en Sevilla es la moneda acuñada en Guatemala, vale 100 veces más. ¿Qué precio de venta creen que puede hacer esta pieza? Poco más, vamos a ver. 13.000. Una buena pieza. ¿Alguien sabría reconocer quién es el pintor de este cuadro? Bueno, es Mariano Fortuny. Es un mendigo romano de Mariano Fortuny. Este cuadro tiene una historia muy, muy curiosa. Es una pieza que llegó desde fuera de España. Y al parecer Fortuny estaba en Roma y quería ser contratado por la curia papal y bueno, recibir encargos de manera regular y ponerse a su servicio. Fortuny, por lo visto, realizó este retrato como un obsequio, lo tenía planeado como un obsequio al Papa y así se lo dejó a un cardenal, pero antes de tener ningún tipo de nombramiento y tal, Fortuny necesitó algún favor, alguna audiencia de parte de la curia y no le hicieron ni caso. Entonces Fortuny dijo, bueno, pues como no me hacen ni caso ustedes, denme mi cuadro, que ya los favores ya se los pediré a otro, ¿no? Y este cuadro, en principio, fue una pieza que pintó para el Papa. ¿Qué precio de salida le pondrían a esta pieza? Era una pieza que 80 por 60, una pieza bastante grande. ¿Qué precio de salida le pondrían? 20.000. Casi. 25.000. ¿Qué precio creen que hizo en subasta? 250.000 más el 20% que se cobraba en aquella época de comisión al comprador. Estamos hablando de 300.000 euros. Uno de los remates más caros, si no el que más, que desde que estamos en nuestra nueva sede en Goya 19. Fortuny es uno de los pintores que más ha resistido a la crisis. Y yo diría que probablemente ha sido el pintor que más se ha revalorizado y que está más al alza, más caliente. Hemos una pieza vendida en Londres me parece que era un árabe apoyado en una pared, con una espingarda, una alfombra, con un fondo de arquitecturas, se vendió en 1.300.000 libras, una cosa así. Bueno, esta pieza vemos que es una pieza bastante más antigua, un siglo más antiguo que la pieza de Fortuny. Esta pieza salió de una casa cerca del Bernabéu y salió como atribuido a Pompeo Batoni.
Pompeo Batoni es un pintor italiano que pintó mucho en España y que fue uno de los grandes rivales de Anton Raphael Mengs. Bueno, digamos rival, digamos uno de los dos grandes pintores de la época. Esta pieza lo sacamos, ojo, es muy importante la palabra atribuido aquí. En un catálogo las palabras son súper importantes. Atribuido a Pompeo Batoni quiere decir que puede ser de Pompeo Batoni o puede no ser. Que hay alguien que le da autoridad, que lo atribuye a Pompeo Batoni, pero realmente la sala no se compromete a que esa pieza sea original de Pompeo Batoni. La atribución era una atribución tradicional, quiero decir, esto lo compró, pues lo típico, el padre era embajador fuera, lo compró en un anticuario y lo tenía como, bueno, pues como un Pompeo Batoni, pero como nosotros no es un pintor español y no es un pintor en el que nosotros tengamos mucha experiencia, no podíamos sacarlo como una pieza original de Pompeo Batoni. Por eso, ¿qué precio de salida creen que le pusimos? Muy bien. Casi, pero bueno, 12. En el momento de la subasta, unos días antes, empezamos a recibir llamadas de Italia, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, solicitando fotos por delante, por detrás, el cuadro, si tenía firma, si no. Un americano vino en primera clase a ver el cuadro, solamente a ver el cuadro y se fue. Ya estaba claro que ese cuadro tenía muy buena pinta, ¿no? Entonces, ¿qué precio hizo ese cuadro en subasta? Bueno, esto, la persona que lo trajo a subasta me decía, bueno, estoy haciendo unas obras en casa y tal, y dice, a ver si me pago si me paga la hora del baño este cuadro y tal, ¿no? Y le dije, pues mira, se ha vendido en 150.000 euros. Me dijo, me has quitado la hipoteca. A que era de Pompeo Batoni. No señora, eso es que alguien considera que es de Pompeo Batoni y lo paga, porque según él es de Pompeo Batoni. Y es más, esa pieza acabó en la feria de Maastricht al año siguiente, como la pieza estrella de ese galerista que lo compró. Porque date cuenta que si hay, imaginemos que hay por ejemplo, hablando de piedras, un diamante de color, una pieza extraordinaria, y un laboratorio no tiene medios para certificar que ese diamante de color sea natural o no. Lo compra un joyero que tiene los medios, que tiene los aparatos para los gemólogos, tal, lo que sea, para poder decir con seguridad que esa pieza es un diamante, o simplemente lo compra Graf, el mayor vendedor de diamantes del mundo, de color, que ha manejado cientos de diamantes de color. Aquí en España habremos visto uno y de lejos, y pequeña, pero este señor los compra así todos los días. Entonces, que lo compre esa persona ya es una garantía de que esa pieza es. También es muy importante quién vende la pieza, el origen de la pieza, ¿eh? Por ejemplo, si una pieza viene pues de un familiar del artista, siempre es una garantía de que la pieza pues puede ser una pieza original, ¿eh? Si se justifica una relación de la pieza, pues sacamos una pieza de Jasper Johns, una pieza de arte pop, una bandera americana, no sé si conocen la pieza, se llama American Flag, algo así, ¿no? De Jasper Johns. Y era una pieza rarísima, que la tenía un señor en una casa pues por la Extrarradio de Madrid, ¿no? Por Torrejón, una cosa así. Y le preguntamos, oiga, ¿cómo tiene usted esta pieza? ¿Por qué? Porque es que no pinta nada que tenga usted esta pieza aquí, ¿no? Bueno, pues dice, no, es que yo fui el chofer del general de la base de Torrejón. Y entonces el general era amigo de Jasper Johns y tenía esa pieza. Y cuando se fue, me regaló a mí esta pieza y me lo regaló a mí. Y a lo mejor este señor no sabía lo que era, pero la procedencia en ese caso es muy buena. Ahí está. Vamos a ver una pieza ya más de lo nuestro, ¿no? Una gargantía de oro con diamantes, 37 quilates en chatón. Diamantes en chatón. Que, bueno, la pureza pues sería pues un SI1, SI2, quizá había de todo ahí. Y buen color, H probablemente. ¿Qué precio le pondrían a esa pieza?
¿Cuánto? Sí, señor. Para mi gusto quizás estaba un poco fuerte, porque era una pieza que venía de un profesional y entonces, pero la pieza era soberbia y lo valía, ¿eh? Las piezas centrales eran grandes, en fin, era una pieza que quizás no estaba tan atractivo como precio de subasta, pero sí era una pieza interesante. Y se vendió en 100.000 euros en la salida. Esa es una pieza que, ves, no tiene un precio de salida demasiado atractivo y se vende en la salida. Vamos a ver otra pieza, para que veáis el tipo de cosas que subastamos también. Esto es un Rolls Royce, pero además que tiene cierto interés por la procedencia. Este era de la princesa Soraya, mujer del Shah, si no me equivoco, ¿no? Pues precio de salida 22.500 euros. ¿Qué precio piensan que alcanzó esta pieza en subasta? No, la salida. La princesa Soraya no es Hitler, no es Franco, no es Stalin, no es Mussolini, que es el tipo de gente por la que la gente paga dinero, de verdad, curiosamente. Yo recuerdo una anécdota de una persona muy conocida en el Instituto Gemológico, gran coleccionista de piedras, que le ofrecían un reloj, le querían vender un reloj Rolex, y le pedían más dinero porque decían que era de Gaulle. Decían, no, este normalmente vale 3.000 este modelo, pero yo te pido 5.000 porque este Rolex era de Gaulle. Y claro, este hombre decía, pero si a mí de Gaulle me cae mal. Digo, pues es que yo no tendría que pagarte 3.000, yo te daría 1.500 si es de Gaulle. Entonces, en estos casos, el tema de las procedencias y tal, también hay veces que puede jugar a favor o puede jugar en contra. Vamos a ver una pieza de arte moderno español. ¿Alguien sabe quién es esa pieza? Sí, señor. ¿Qué ha dicho? ¿Úrculo? Sí, Eduardo Úrculo. Sí. Yo además, el primer cuadro que vi de Eduardo Úrculo fue un culo. Y que pues, siempre pinta señoras desnudas y tal. Y la verdad que me parecía casi un chiste, pero luego vi en lo que se vendió y dije, bueno, esto es... Sombreros, sí. Manzanas también, Toral. Y Toral también pinta mucho ese tipo de piezas. Ahora, luego vamos a ver algo de Toral, me parece. Bueno, salida 20.000 euros. ¿Qué precio de remate hizo? 80.000. No. Eso es mucho dinero para el mercado español. Estamos hablando de un pintor local, aunque importante, muy famoso. Por cierto, estuvo unos días antes de morir en la sala. Yo creo que el último dibujo que hizo, quizá uno de sus últimos trabajos, fue un dibujo en el libro de honor de la sala. Hay otras subastas, hay otras marcas que son también muy importantes y que alcanzan precios muy altos, como por ejemplo Vacheron Constantin, Languesone. Incluso subastas, se han hecho subastas de marcas específicas. ¿Qué precio de salida pondrían a esta pieza? €5.500. Una pieza del siglo XIX, bonita, bien pintada, pero si fuera español no le pondría más de 1.200 o 1.500 euros de salida. ¿Qué precio de remate creen que alcanzó esta pieza? 80. Sí. Bueno. Vamos a ver. Hay un pintor especialmente interesante en arte moderno que sería Fernando Zóbel. No lo podemos ver aquí, pero Fernando Zóbel, no sé si lo conocen, fue el alma mater de Cuenca, del grupo de arte moderno, el grupo El Paso en Cuenca. Estamos hablando de que alguna pieza de Fernando Zóbel que salió en 18.000 euros, pues se remató en 40.000 euros. Además, Fernando Zóbel fue una persona especialmente querida y apreciada en Cuenca y allá por donde pasó.
Nos contaba una persona que le conoció que alguien en Cuenca le pidió dinero, él era de una familia muy rica, y alguien en Cuenca le pidió dinero y dijo que sí, que se lo prestaba, pero con dos condiciones. Dice, la primera es que no me lo devuelvas nunca. Dice, la segunda es que si alguien te lo pide y lo necesita, que tienes la obligación de prestárselo, igual que yo te lo presté. Entonces, ese señor pues, era Fernando Zóbel, una persona que tiene ese tipo de gestos, de detalles, y no fue el único en su vida, desde luego, de ese tipo. Ha sido una persona muy querida, muy apreciada, y dentro del movimiento abstracto de la pintura española e internacional fue una persona verdaderamente apreciada. También quería hablaros el día de hoy de otro tipo de piezas, como por ejemplo el arte latinoamericano. El arte latinoamericano es otro tipo de arte que se ha vendido francamente bien a través del tiempo. Por ejemplo, la pintura cubana ha tenido grandes resultados en subasta, y uno de los cuadros más caros que hemos vendido últimamente fue una pieza de 120.000 euros de Fernando Botero, el pintor colombiano. Es una pieza muy curiosa que, bueno, hoy traía la fotografía, parece que da problemas el ordenador, pero era un retrato de una monja, pues, con esas figuras gordotas que pinta él siempre, y era una serie, era una manzana que va cayendo, y cada vez en cada cuadro está la manzana pues más cerca del suelo, y el último cuadro de la serie es la monja se muerde la manzana, ¿no? Y es una simbología de la tentación. Ha habido piezas de joyería verdaderamente importantes también en subasta. Durán realizó la primera subasta de minerales y fósiles, y hemos sido pioneros realmente en muchos tipos de subastas monográficas. Hicimos la primera subasta de arte pop en España, la primera subasta de fotografía, la primera subasta de minerales y fósiles, subastas monográficas de moda también. Yo creo que los primeros zapatos de Manolo Blahnik que se vendieron en España los vendimos nosotros en subasta. En cuanto a piezas, en cuanto a joyas, creo que lo más interesante y lo que se está vendiendo mejor actualmente en subasta son los diamantes de gran tamaño. La última subasta teníamos un diamante talla cojín, talla antigua, en torno a 6 quilates. Tenía un precio de salida en torno a 6.000 euros y se acabó vendiendo en 27.500 euros. Piezas de 5 quilates, de 6 quilates, son piezas que son muy codiciadas actualmente en el mercado de subastas. Y además tienen muchas pujas de joyeros extranjeros. Pero curiosamente las últimas piedras grandes han sido compradas por joyeros españoles. Lo cual a mí me invita a pensar con cierto optimismo para en el mercado español, ¿no? O por lo menos, luego no sé si estos joyeros lo venderán a un mercado extranjero, pero cabe pensar en una cierta recuperación del mercado español. Otro tipo de piezas es verdaderamente mucho más difícil de vender en subasta en España. Un rubí, una esmeralda, un zafiro bueno hoy prácticamente es complicadísimo de vender. Por buena que sea la piedra, vender una pieza de 50.000 euros en una piedra de color es hoy prácticamente ciencia ficción en España. Yo vendí en su día esmeraldas de 60.000, 75.000 euros, que en su día fue la joya más cara vendida en España en subasta ese año. Pero hoy en día, imposible. Hoy en día lo que se vende es el oro, el metal, es lo que mejor se vende, y los diamantes. Quizá las piezas antiguas también sigan teniendo interés. Piezas allá, si hablamos de piezas del siglo XVIII, piezas Art Deco, Art Nouveau, piezas firmadas de algún joyero importante, pues Cartier, Van Cleef, todo ese tipo de piezas que son piezas realmente para un mercado internacional, pues son piezas que pueden tener interés. Vamos a ver si nos deja. A ver si puedo poner. No, la he quitado yo.
la he quitado yo. Sí, fijaos. Como otro ejemplo de pieza, pues bueno, muy singular que hemos subastado, ¿no? Es una ánfora de figuras negras, una ánfora griega del año 530 a.C. ¿Qué precio le pondréis a esta pieza? Una pieza digna del Museo Arqueológico, del Kunsthistorisches Museum de Viena, perfectamente. Bueno, el Kunsthistorisches había una vitrina que tenía, pues no exagero, 100 de estas. 40.000 euros. ¿Qué precio creen que alcanzó esta pieza? 40.000. No hay mucha afición en España por esto todavía. Nada, no nos deja. Les iba a enseñar un retrato de Sorolla que salió en 30.000 euros y tuvo el mismo precio de remate. Era el retrato del señor Hunlitz, un banquero de la época de Sorolla, pero era un señor con barba, no era una señora, una mariscadora en la playa, no eran unos niños en la playa. Es muy importante también el tema. Hay gente que dice, bueno, tengo un Sorolla, esto vale 1.000.000 de euros. No, su Sorolla puede que no valga 1.000.000 de euros. Su Sorolla puede valer 2 millones de euros si es una playa con niños, con bueyes, con barco. Eso vale 2 millones de euros. Si tiene un retrato de un señor, eso vale 30.000 euros. Entonces, no por ser antiguo una pieza vale dinero, no por ser de un autor determinado una pieza vale muchísimo dinero. Vale ciertas cosas de ciertos autores valen mucho dinero, otras verdaderamente no tanto. Sí. Bueno, yo creo que vamos a dejar esos 10 minutos que faltan para alguna pregunta, alguna cuestión que tengan. Creo que ibas a hablar de Toral. De Toral, sí, pero te quería haber enseñado la foto, pero te la enseño aquí si quieres, porque uno la puedo enseñar. Mira, sacábamos un cuadro de Cristóbal Toral, pintor vivo. Esa pieza que la tienes. Una pieza que salió muy recientemente en subasta, en 6.000 euros, y se acabó vendiendo en 18.000. Quería contaros también una pieza bastante especial que ha salido a subasta la semana pasada, que era el collar de diamantes de la duquesa de Abrantes. Si vais a internet, podéis consultar el retrato de la duquesa de Abrantes de Goya, y ese collar le tuvimos en nuestras manos y lo subastamos la semana pasada. Tenía un precio de salida de 30.000 euros y se vendió en 30.000 euros también. Una pieza interesante. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo está el tema, supongo que sacar de la venta de objetos de platería? ¿De platería? Pues te puedo decir que mucha plata del siglo XVIII se ha fundido. La han comprado gente que compra y vende metales y la ha fundido. Muchas piezas. Yo lo hablaba con una gran coleccionista española de todo tipo de arte y decía que, claro, que ella comprara las piezas que era bueno, porque realmente decía, no, es que yo las piezas yo las cuido. Dice, yo no las voy a... Yo las compro y las conservo y tal, y dice, yo no las voy a vender nunca y realmente si las vendo pues irán a parar a museos o tal, pero no es mi objeto comerciar con ese tipo de piezas, ¿no? Pero hay veces que sí, aunque la verdad es que se vende. O sea, si tienes una cubertería de plata, si tienes una sopera o tal y se le pone un precio adecuado, generalmente se vende, pero porque, como hemos dicho, el metal es un tipo de producto que se vende francamente bien. Se vende mejor la pulsera de oro más corriente que te puedas imaginar si está en precio que un rubí, un zafiro, una esmeralda que valga 20 veces más. Es que se vende mucho mejor comparativamente y más rápido. Si tú me traes una pieza, una esmeralda que en 60.000 euros sea barata, pero que sea un regalo, yo hoy te digo, no tengo cliente, no sé a quién vendérselo, no sé a quién llamar. ¿En platería consideráis la antigüedad, la marca? Sí, claro, eso se tiene en cuenta, en muchos casos sí. No se hace solo al peso. En muchos casos sí, en otros no, en otros al peso.
a mí se me dio el caso de un comerciante, sacábamos dentro de la subasta de arqueología una máscara de oro griega, siglo V antes de Cristo, y me dice, ¿cuántos gramos pesa? Digo, hombre, que no es para esto, de verdad, que no. Bueno, pero digo, que no o sea, si es para eso, no te lo digo, de verdad, porque esas cosas te duelen el alma. No puedes fundir una pieza de 1000 años, de 2500 años de antigüedad por ganar 200 euros. Es pecado mortal. Es pecado mortal. Entonces eso, hay piezas que salen a subasta y que van a parar a museos, que piezas que hoy, por ejemplo, podemos ver en museos, el Museo Arqueológico Nacional, en la Biblioteca Nacional, en el Museo del Prado. Si vais a ver el Agnus Dei de Zurbarán, esa pieza ha salido de nuestra sala de subastas. El Museo Thyssen, el Museo de Bellas Artes de Bilbao tienen piezas que han salido de nuestra sala. Y bueno, es una forma de sacar a la luz piezas, y que el patrimonio nacional lo vea, y si le interesa que lo pueda pujar. Hay veces que lo compran para los museos, y tengo constancia que en dos retratos filipinos que sacábamos, pujaron tan alto los compradores filipinos que se les fue de presupuesto. La Junta admitiría un precio que yo no sé cuál sería, pero vinieron a la subasta para tratar de adquirir y ejercer el derecho de tanteo para esas piezas, y se les fue, porque a lo mejor, imagínate, piezas que salían en 10, 15.000 euros cada una, pues a lo mejor el Estado podía pagar hasta 80 o 90.000 euros por cada cuadro, pero es que uno se vendía en 120.000 y otro en 180.000. Entonces, pues se fueron a Filipinas. O sea que si hay un buscador que supera al Estado se lo puede quedar. Es que el Estado ejerce el derecho de tanteo, el Estado no puja nunca contra ti. Si tú quieres pujar un lote en subasta y al Estado le interesa, el Estado deja que tú pujes. Y cuando el lote ya se ha cerrado, imagínate, un lote sale en 1.000 euros, te lo adjudicas tú en 3.500. Si es una pieza que un museo pretende, lo compra a través del Ministerio de Cultura y ejerce el derecho de tanteo. Un representante del Estado en la subasta dice, ejerce el derecho de tanteo el Estado en este lote. Y entonces se lo queda en el último precio que has pagado tú, en 3.500 euros. Pero si no lo puede pagar, no. Siempre que hayan acordado que, a lo mejor han acordado un límite de 5.000 euros para esa pieza, entonces 3.500 les entra en el límite. Si han dicho, esa pieza que sale en 1.000 euros nos interesa, pero si se vende entre 1.000 y 1.500. Si se vende en 3.500, ya ellos no lo pueden comprar porque no han aprobado no tienen ese límite. O sea, tienen que esperar a que termine la puja. Claro, exactamente. Así es como lo suele hacer el Ministerio de Cultura, sí. No es igual, no, es más pequeño. Pero por una razón muy sencilla. España es un país, no sé en cuánto estamos ahora, de 50 millones de habitantes, pues algo así, ¿no? Bueno, Estados Unidos deben ser 500. Y 500 señores con dinero. Y hay más ricos en Estados Unidos que aquí. ¿Sí? Bueno, eso mi padre dice siempre, que hay que saber cuando tratas con alguien qué tabla se sabe. Si un anticuario se sabe la tabla del 3, la tabla del 4 o la tabla del 5. Porque cuando un anticuario compra una pieza en 1.000 euros en una subasta en Francia y luego lo quiere sacar a subasta aquí, te dice, bueno, pues lo vamos a sacar a un precio de salida de 5.000 euros. Y dice, bueno, se sabe la tabla del 5. Depende mucho quién te venda esa pieza. Yo creo que pediría muchísimo más porque lo compró una galería muy importante. También hacen un trabajo de estudio y de análisis de la pieza que le da valor a la pieza. Entonces todo eso también se paga. Le emplean un dinero, unos recursos y tal que a lo mejor o algún cliente español no tiene. Y luego, lógicamente, no es lo mismo comprar en una sala española que en una sala de subastas, que incluso en una feria
española, en Feriarte. Todos sabemos que lo que en Feriarte te piden por un cuadro 50.000 euros, ese cuadro tú luego lo puedes ver en subasta en 6.000 o 8.000 euros. Y a lo mejor alcanza 15, 20, bueno, eso ya depende del mercado y el tipo de pieza. Pero lógicamente cuando te vas a comprarlo al sitio más caro del mundo, que es Maastricht, pues ahí es probable que pidieran, por supuesto, pues muchísimo más, ¿no? Que para eso lo compró, lógicamente, el anticuario que lo compró. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? No, porque nosotros subastamos las piezas en el estado en el que se encuentran. Quiere decir, si yo tengo un cuadro con un 7, lo vendo así. Si te saco un diamante a subasta y está un poco roto el filetín, un poco lascado, se subasta así porque es la pieza. Se subasta, los ingleses dicen as is, como es, en el estado en que se encuentra. Lógicamente, para ciertas piezas, yo recomiendo, por ejemplo, el cuadro de Botero, que subastamos de la monja, de que se vendió en 120.000 euros, ese tenía una raja de lado a lado, porque fue una disputa conyugal y hizo de lado a lado rajado el cuadro. Y lógicamente un cuadro de esa categoría no lo puede sacar roto de arriba abajo. Entonces eso hubo que restaurarlo, quedó muy bien restaurado, se hizo mención en la catalogación, restaurado de tal a tal lado, tal, y quedó y se vendió. Pero se vendió así, porque la pieza estaba así. Diamantes importantes, que me traen a subasta, si son de una pureza muy baja, yo realmente no recomiendo que lo certifiquen. Pero si la cosa está entre un BIES 1 o un BIES 2, si puede ser un BBS, pues ahí te digo, mira, llévalo al Instituto Gemológico, que te lo certifiquen. Va a ser un trámite que te va a durar, vas a tardar 2 días, un día en hacerlo, una semana como mucho, y sacamos la pieza dando una seguridad al cliente de lo que tiene. Entonces ahí yo sí que recomiendo en algunas ocasiones que lo traigan a certificar al IGE y que lo sacaron, porque también da seguridad a la persona que lo compra. Igual que ciertos cuadros, que está clarísimo que es de un artista, pues no hay que certificarlos, porque a lo mejor los mayores expertos en España somos nosotros. Sin embargo, otros cuadros de pintores que han sido muy falsificados y que valen mucho dinero, sí puede interesar que el experto, siempre que sea un experto reconocido y fiable, haga el certificado de esa pieza. Por ejemplo, en Sorolla, que lo vea Blanca Pons Sorolla. Y sacar una pieza con certificado de Blanca, pues es importante. Romero de Torres, pues que lo vea la Mercedes Valverde, la directora de los museos de Córdoba. En ese caso sí es importante y le añaden mucho valor, porque hay veces que la gente mira antes el papel que el cuadro, y mira antes el certificado que el cuadro, y parece que están comprando un certificado antes que una pintura. Pero en ese caso sí que es importante hacerlo. Sí. ¿Por qué hay esa diferencia entre el zafiro y el rubí, que están batiendo récords en las otras salas? ¿Por qué están Bueno, que no haya dinero? que no haya dinero ya es una razón bastante importante. Sí, porque no tenemos las mismas piezas nosotros que ellos. Por supuesto. Pero que si viniese una de esas piezas que vale a millones de dólares... A lo mejor lo comprarían fuera. A lo mejor habría un cliente de fuera. Pero muchas veces eso nos da que pensar también. Porque date cuenta que si el mercado lógico para una pieza es un mercado internacional, ¿qué pinta esa pieza en España? Sospecha, ¿sabes? Si un Picasso de 5 millones de euros aparece en España y te viene un señor diciendo que tiene un Picasso de 5 millones de euros, dices, joder, ¿y por qué se pone en contacto con nosotros en lugar de con Sotheby's o Christie's? ¿Sabes? Porque si tú tienes un Jiménez Aranda que vale 100.000 euros, pues ahí tienes que hablar con Durán. Si tienes un Sorolla que vale, incluso un Sorolla importante, 500.000 euros, ¿de acuerdo? Pues habla con nosotros.
Si tú tienes un Jackson Pollock, un Mark Rothko de 70 millones de dólares, un Giacometti, pues no es el mercado. No es el mercado español. Hay otros mercados mucho más lógicos que eso. Entonces, te pueden llegar piezas de esos artistas, pero por ejemplo, de Picasso, no, yo lienzos no he tenido nunca en 16 años en subasta. He tenido dibujos, he tenido litografías y dibujos muy bonitos, muy importantes, que se han vendido caros. Pero primero, que no es el mercado, no hay dinero para eso, y ni siquiera te diría más, no hay ni cultura para eso en España. Es que esa es la madre del cordero, que cuando tú te vas a ver un escaparate de una joyería en España, ¿qué ves? Ya te diría que ver rubí, zafiro y esmeralda y diamante es hasta raro, porque lo que vas a ver son cuarzos citrinos, cuarzos ahumados, amatistas, topacios azules si tienes suerte. Date un paseo por Bond Street y dime qué ves en Graf, en Musayev enfrente. No tantos. No. A ver los hilos, y el cliente español que compra un Fortuny en 250.000 euros en España, luego puja en Londres una pieza de Fortuny hasta a lo mejor 1 millón de libras, porque le gusta, porque le interesa, porque lo tiene, ¿eh? Pero es más raro. Es más raro, por desgracia, es más raro. Muy bien, pues nada, muchas gracias, David, por este repaso que nos has dado sobre las piezas de subasta, y únicamente yo apuntaría 2 cosas. Una de ellas, sacarme la espina del Rolls Royce de Soraya, porque, claro, tú eres muy joven y a lo mejor no, pero yo también era joven cuando se oía. Soraya tiene un glamour especial, ¿no? Como la primera mujer del Shah de Persia, de Reza Pahlavi, pues estuvo rodeada de un romanticismo especial y un dolor. Fue un episodio de amor-dolor, porque la repudió el Shah y efectivamente se fue a Estados Unidos. Y vivió en el Palace. Sí, por supuesto. Y entonces, pues eso, pues ese glamour también se ha considerado muchas veces. Hombre, no quiero compararla con Liz Taylor, que es otro tipo de persona, pero que también ese glamour se ha pagado a la hora de subastar sus joyas. Sí. Por lo tanto, pues no me extrañaba nada que primero un Rolls Royce, que cualquier coche español ya de gama media vale 22.500 euros. Un Rolls Royce me parece que no es un coche de gama media. Entonces eso, y además teniendo pues unos antecedentes de ese tipo, podía estar muy por encima. O sea que lo que he dicho no era el tuntún, sino un poquito fundamentado en esa historia, ¿no?, de Soraya. Bien, esa era una cuestión. Y la otra es si hay que pagar algo por las piezas que al final no salen a subasta. Me ha dicho que hay un porcentaje que se queda a la casa, sí, evidentemente, pero si no se subasta la pieza, ¿cuál es el...? Pues todo eso se negocia con cada depositante. Pero digamos, lo estándar es que si una pieza no se vende, el cliente tiene que pagar el seguro, ese 0,6% del precio de salida. Para una pieza de 1.000 euros son 6 euros, y un gasto de fotografía y de catálogo. Dependiendo de la pieza, pues pueden ser 15, 36 o 72 euros según el precio de salida. Todo eso entra dentro de la negociación, lógicamente, de cuando una persona te lleva piezas a subasta. Si una persona te lleva 100 piezas a subasta, te deja poner los precios que tú quieras y tal, pues dices, mira, pues a lo mejor puedo cobrarte gastos solamente en lo que no se venda, o solamente en lo que se venda, o en lugar de estos 36 euros te pongo todo al gasto mínimo, que son 15 y tal. Quiero decir, en ese caso, ahí siempre tenemos que ser un poco flexibles en ese tipo de piezas. Pero digamos que los 2 cargos que se cobran fijos son el seguro siempre y los gastos del catálogo. El transporte de la pieza a su lugar de procedencia. Eso siempre es por cuenta del vendedor. Ya, de acuerdo. Muy bien, pues ya aclarado este punto, únicamente dar un aplauso a David por esta introducción sobre la subasta.